9, 1 al 6. Es una palabra que la tenés archi recontra conocida, pero para comenzar este año que está pisando, recién comienza, está en pañales. Este año recién está en pañales. Está comenzando a caminar, a gatear. Conversión de Saulo, dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, en el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Él temblando, me imagino, ¿no? Temblando en el piso, temblando y tembloroso, es el que estaba en el piso, tirando en el piso. Dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos a un perseguidor de la iglesia, ¿no? En el primer man salió una canción: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No me sale una voz terrible. Un perseguidor de la iglesia, pero se encontró. Vamos a orar para orar. Padre Celestial, bendecir esta palabra, Padre, que sea, Señor, profunda, Señor, en cada corazón, Padre, aunque no sea larga, pero que sea profunda, Señor, y que entre, Padre, y que corte, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón, Padre, y que de cada mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, Señor, asistirnos, Padre, primeramente a mí y a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Un perseguidor de la iglesia es encontrado por Jesús. Y oyó su voz. En el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Que en este año que comenzamos ahora, que podamos oír su voz, que podamos oír la voz de Jesús, que podamos tener ese encuentro que tuvo Saulo, que lo pueda tener José, que lo pueda tener vos, Dani, ¿cuántos años hay? Un montón de años. Lea, David, que podamos tener ese encuentro con Dios. En definitiva, siempre que nos congregamos, que buscamos, que leemos la palabra de Dios, que oramos, que clamamos, siempre estamos buscando ese encuentro con Dios. Pero que sea ese encuentro que nos tira al piso. Y sobre todas las cosas, que podamos oír su voz. Porque son muchas voces las que se levantan, ¿sí? Son muchas voces. Si ponen el noticiero, miles de voces escuchar. Me cansé de escuchar el noticiero en el auto, ponía noticiero y ya me cansé, no lo puse más. Que podamos escuchar la voz de Dios en este año que comienza. Mateo 11:15. ¿Alguno lo quiere leer? Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tenés oídos para oír? Pero habla de otro tipo de oído, de un oído espiritual, porque tenés que escuchar la voz de Jesús. ¿Amén? Entonces, es más allá de si la oreja chiquita o grande como la mía. Se trata de un oído espiritual. Porque vos sabés muy bien cuando Dios te habla. Vos sabés cuando Dios te habla. Yo también, en lo personal, yo sé cuando Dios me habla. Cuando esa palabra, qué sé yo, era la manzana que yo no quería comer. O que no quería comer. Porque fue exhortación. Porque esa palabra que se hizo oído, la pudiste oír, que entró y se puso en tu corazón y te ocupó todo tu ser,
Vos sabés muy bien, ¿o no? Vos sabés cuando hay palabra de Dios que llega a tu corazón. Que es más allá de que estaba predicador de turno, de un hermano que te mandó un mensajito, o qué sé yo, ¿viste? El celular que tiene el devocional diario, pero se hizo contundente, se hizo pero flor de comida esa palabra y era para vos. Que podamos oír la voz de Dios, la voz no de los demás, no mi voz, la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que ajustar nuestro oído espiritual, ¿sí? En medio de tantas voces, de tantos reclamos, de tantos piquetes, de tantas cosas que hay en este planeta, tantas cosas que están sucediendo alrededor, oír la voz de Dios, la voz de Jesús. Que Él sigue hablando, y ahora está hablando. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros somos ovejas del Señor, oímos su voz. Dice, y yo las conozco y me siguen. Vamos a afinar bien el oído. A mí me cuesta cuando tengo la guitarra desafinada, me pongo mal. Y que podamos ajustar nuestro oído espiritual para oír más de seguido la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios a través de vos un montón de veces, a través del que predica, a través de un devocional, como decían, en el celular, a través del devocional que suben en el grupo de la iglesia. Jesús está hablando a través de su palabra continuamente. La vez que me pegó muy fuerte una mañana, Dios me habló en un programa de televisión. Era una predica, no algo tipo. Y fue contundente esa palabra, era para mí. Era lo que yo tenía que comer. Quizás no era lo que yo quería comer. No era lo que yo quería comer, pero era lo que yo tenía que comer. No era comida rápida, era comida poderosa. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice que de él, Saulo oyó una voz, que no era una voz que conocía, no era una voz conocida. Juan y por ahí, entre la multitud, vamos al 8:44 y me pegaba un grito, esa cosa acá. Porque la conozco, esa la voz. Y nosotros podemos oír, sabemos cuál es la voz de nuestro amado, ¿sí? Sabemos. El versículo 6 dice, volvemos a Hechos, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mirá que es lo fundamental. Porque como estamos acostumbrados a nosotros, mirá, y decirme que no es así, que ya tenemos planificado el año, lo que vamos a hacer. Y Saulo cuando se topó con Jesús, cuando se topó y lo escuchó y quedó tirado en el piso, no le presentó, se topó con Jesús y le presentó todo lo que él podía hacer. No. Dijo, ¿qué quieres que yo haga? En este momento, tus planes y mis planes a comienzo de año, te digo que no lo hago porque si no lo puedo seguir creciendo, pero se rompen. Y decirle a Dios, y digámosle a Dios en este año, en este comienzo de año, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? Él tiene planes que Santo era perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos. Sí, era todo lo contrario a lo que Jesús lo llamaba a ser predicador de la iglesia, a amar a los cristianos. Y cuando se convirtió, le tenía un miedo tenía porque nadie quería que esté cerca, nadie lo quería. Claro, porque tenía miedo que lo mate. Y hay una sola respuesta para comenzar este año. Y esta respuesta es una pregunta. No es presentarle a Dios todo lo que yo quiero hacer,
Te lo digo porque a mí me pasa en lo personal. Ahora me jubilé y Señor, yo quiero hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Qué te dijo que es así el asunto? El asunto es una respuesta. Es una pregunta que tenemos que hacer a Dios. Señor, y la repetimos juntos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo haga. Que por ahí no es lo que te gusta. Es todo lo contrario que a vos te gusta. Todo lo contrario que a vos te gusta, o que sabés, o que estás acostumbrado a hacer, es todo lo contrario. Por ahí te manda a caminar sobre el agua como Pedro, porque Pedro estaba acostumbrado a andar en el barco, pescando todo, pero caminar sobre el agua era algo sobrenatural. En el versículo 6, la parte B dice: y el Señor le dijo, después que Saulo le dijo esto, el Señor lo primero que le dijo, dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si terminaste de cenar medio arrastrado, medio por el piso, medio cansado, medio que no sabes qué hacer, Dios te dice en este comenzar: levántate, ¿sí? Levantarte y entrar en este año, entrar en la ciudad, entrar en este 2026 y se te va a decir lo que tenés que hacer. Dice que Él pone el querer y el hacer por su divina voluntad. Empieza más que yo también. Él pone el querer y el hacer por su divina voluntad. Yo te puedo decir, hace esto, el otro, pero no. Él pone el querer y el hacer por su divina voluntad. La voluntad de Dios está escrita. Ya desde antes Él tiene planes para vos, para mí, que son buenos, pero hay que descubrirlos. Isaías 61, yo quiero que alguien lo lea. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, vamos arriba. Ya estamos terminando, ¿eh? Levántate, ponete de pie. Dice, levántate, repetido de nuevo, Marini. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Que podamos ser iluminados, que podamos tener ese encuentro con Jesús en este año que recién comienza, ¿sí? Y que podamos ser la luz de este mundo, ¿sí? Fuimos escogidos para ser luz del mundo. O sea, no te olvides de oír su voz. Hay una sola respuesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hay una orden de Jesús. Lo primero que tenés que hacer es levantarte. Vamos a poner las pilas. Levantarte y resplandecer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, bendecí, Señor, esta iglesia, dimensión de vida, Padre. Vamos a más, Padre, a tu divina voluntad, Padre. Es solo lo que vos quieres, Señor, lo que vos querés que hagamos, Padre. Lo que viene por delante, Padre, depende de tu divina voluntad, Padre. No depende de nuestros propios deseos, Señor, de nuestras propias motivaciones, Padre. Pero hay algo que sabemos, Señor, es que más tiene que convertirse a ti, Señor. Muchos más te tienen que conocer, Padre, que muchos más tienen que ser salvos, Padre. Eso es lo primordial, Padre. Y lo demás, Señor, viene todo por añadidura, Padre. Gracias, Padre, así lo creemos, Padre, que podamos disponer nuestro corazón para decirte: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? Gracias, Padre, y bendecir nuestras mentes, bendecir nuestros corazones, nuestros cuerpos, Padre. Fortalecernos en ti, Señor, y con nuestra fe, Padre, no decaiga, Padre, y como ese grano de mostaza, que crezca, Señor, y que se haga gigante como un árbol, Padre, donde muchos puedan, Señor, ser bendecidos, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga.